Buenas tardes. Bienvenidos al Foro de Mujeres Infectólogas. Tenemos el honor de presentarles a la doctora Ivonne Torres. La doctora Torres es licenciada en farmacia con una maestría en ciencias biomédicas de la Universidad de Panamá y tiene un doctorado en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con formación en docencia superior, además de cursos en buenas prácticas clínicas por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Se ha preparado en los temas de diplomacia científica con cursos por el SciTech DiploHub y del S4D4C de la Unión Europea. Es autora de artículos de investigación revisados por pares, revisor científico de capítulos en libros de farmacología, además de periódicos de circulación nacional. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, estancias de investigación en Brasil e Inglaterra. Cuenta con una amplia experiencia docente de mentoría que la llevaron a ser nominada por el programa del Departamento de los Estados Unidos, el International Visitor Leadership Program, en Mujeres en Ciencias en el 2018. Además, es miembro de varias asociaciones científicas como la American Association for Advancement of Science, la American Thoracic Society y el Movimiento Ciencia en Panamá. La doctora Torres es la actual directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y es investigadora asociada del INDICASAT AIP en Panamá. Bienvenida, doctora Torres. Buenas tardes, gracias por la invitación a toda la organización del Congreso. Un placer estar acá. Bien, en este momento voy a compartir con ustedes la presentación por la que me han solicitado amablemente el grupo de mujeres infectólogas. Aunque no soy infectóloga, pero compartimos en común la visibilización de mujeres en ciencia. Nuestra conferencia va a estar básicamente en términos de mujeres infectólogas, el término de equidad. Y primero voy a compartir con ustedes un pequeño video. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Con esto propiamente hago inicio a lo que es la charla o el conversatorio que voy a tener con ustedes de términos de equidad. Y en términos de equidad vemos esta figura, por ejemplo, de científicos. ¿Qué nos viene a la cabeza cuando hablamos de científicos? Pues imágenes masculinas de hombres que han estado en la ciencia por mucho tiempo y que han tenido una vida prolífica de muchos reconocimientos y de una historia que ha empezado desde muy jóvenes y ya en sus edades maduras han recogido todo este trayecto. Pero cuando nos hacemos la pregunta de mujeres científicas, ¿tenemos esas ideas o tenemos esas personas enmarcadas en nuestra mente? Se han hecho encuestas en niños y realmente lo que dibujan hasta hace unos años son hombres científicos. Y en los recientes años, gracias a las campañas de visibilización, empezamos a imaginarnos a mujeres científicas.
Mujeres que han estado en ciencia desde mucho antes de que nosotros tengamos conocimiento y que ahora más y más están saliendo a la luz. A tal punto que la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en diferentes categorías o disciplinas ha sido una mujer, Marie Curie. Y esto teniendo en cuenta que solo el 3% de todos los ganadores de premios Nobel son mujeres. Este año en especial a las llamadas madres de la edición genética con la técnica del CRISPR-Cas9 del premio Nobel en química para Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Pero las mujeres en ciencia llevan una historia de más de 2.700 años hasta el presente día, en muchísimas disciplinas. Pero básicamente en la medicina nosotros tenemos desde Agnes Oyce como la primera ginecóloga conocida, o Sophie Hicks-Blake como protagonista indiscutible para lograr un acceso de las mujeres británicas a la formación médica universitaria, o como María Sarkewska como fundadora del New England Hospital for Women and Childs, o Elizabeth Blackwell abriendo el camino de mujeres en el mundo de la medicina, hasta más recientemente pediatras como Virginia Apgar, que ideó un método revolucionario de 3 para la salud de los recién nacidos. Entonces observamos que el término de mujeres en ciencia se torna un tanto más transnacional, pero lleva a un momento a lo que son esas herramientas para romper lo que se conoce como el techo de cristal. Ese techo de cristal que a pesar de todos los movimientos recientes por igualdad y equidad y el empoderamiento de la mujer, en realidad observamos que son pocas mujeres en puestos de responsabilidad en toma de decisiones científicas y los retos se enfrentan a lo largo de la carrera, como observamos en el video inicial. Por eso es que esta mesa redonda reúne a mujeres infectólogas que tienen un papel directivo en la región. ¿Cuáles son esos grandes prejuicios en términos de niveles de la carrera? Pues uno a nivel social, el otro a nivel de contrataciones y el otro a nivel de coaching y evaluaciones. Cuando hablamos del nivel social, hablamos de que se obstaculiza la progresión de las mujeres en la ciencia, conocido con el término de techo de cristal, que es una resistencia a que las mujeres lleguen a liderar o lleguen a puestos de direcciones en diferentes organizaciones y la medicina no escapa a una de ellas. Una de las causas más profundas arraigadas a este techo de cristal es el papel social de la mujer. Y cuando hablamos de papel social de la mujer, nos referimos al comportamiento específico de género aceptado por la sociedad. Es decir, que las mujeres tienen que ser madres, encargarse del hogar y la crianza, la administración de temas de hogar. Y no es porque esto esté de menos, pero porque no tenemos el apoyo de nuestros pares. En términos de esta facilitación en las carreras científicas de las mujeres, ellas han encontrado la manera de escalar estas posiciones porque han tenido en su entorno diferentes aspectos que le han ayudado a mejorar o a llegar a estos puestos directivos, como o madres científicas, o mujeres referentes o mentoras, o condiciones económicas favorables, un empoderamiento personal a lo largo de su vida, aliados, ya sean sus parejas o padres responsables también, una maternidad postergada o renuncia a la maternidad y en el caso de maternidad tener los apoyos adecuados en el hogar y en el cuidado de los vástagos o de familiares adultos mayores en algunos de los casos. Cuando hablamos a nivel social, el nivel de contrato de trabajo, una de las cosas más importantes que observamos quizás hoy día todavía es los prejuicios arraigados en torno al tono de liderazgo que se enfoca muchísimo en términos de masculino y la creencia de que los hombres son mejores en ciertas aplicaciones y ciencias como las matemáticas siguen influyendo en lo que es la práctica de contratación. También la subrepresentación de las mujeres en la ciencia y en instituciones científicas y la falta de voluntad para realizar el trabajo duro necesario para alcanzar esas excelencias científicas, pero en términos de equidad. ¿Esto qué hace? Que también en términos de salario las mujeres tengan un porcentaje que oscila hasta un 25% menos de lo que gana su par hombre. Y esto lleva a lo que se conoce como la tijera, una tijera que es muy reconocida y usualmente esta se observa con un aumento de mujeres en las etapas junior o de la docencia o de la enseñanza, pero cuando ya va aumentando el nivel de responsabilidad y dedicación, nosotros observamos que hay una pérdida importante de las mujeres a llegar, por ejemplo, en este estudio realizado en Panamá por las investigadoras Eugenia Rodríguez, Nadia de León Porter y Yolanda Marcos, en donde observamos que en las posiciones ya
de reconocimiento en la labor científica o de toma de decisiones y gestión del sistema de ciencias, nuestra tijera se va quizás a números de 0. Y en la región parece se da un patrón similar. En términos de formación y evaluación, desde luego, esto se ha observado que puede haber un factor de baja autoconfianza o de la autopercepción que las mujeres pueden ser, por causas del género, no necesariamente tengan el mismo nivel de formación o la misma capacidad, y así las evalúan. Tanto así que niñas a partir de los 6 años de edad se sienten con menos probabilidad o se perciben a sí mismas capaces de llegar a posiciones importantes o de ser tan inteligentes y brillantes como sus pares niños de las mismas edades. Y otras cosas como las pequeñas e involuntarias sugerencias implícitas sobre la superioridad masculina en términos de nuestra sociedad. Es decir, la crianza que hasta el momento manejan en nuestros países, en donde se ensalza la idea de que el hombre es mucho más capaz y los niños en llevando al torno del liderazgo desde muy tempranas edades. Y esto se traduce, dependiendo de la posición o el área científica, en un desequilibrio en nuestra participación. Sin embargo, hay que acotar que las carreras de medicina es donde hay una mayor presencia de las mujeres con deficiencia en las áreas de ingeniería. Pero también es importante ese techo de cristal en donde ese peso de la sociedad que no lo ve. Una idea de que no se ve algo es igual a decir que no existe un problema. Entonces, hay maneras o herramientas que se han adecuado en la actualidad para justo quebrar ese techo de cristal, y entre esos está, obviamente, la apreciación social del valor del talento femenino, por un lado. Por otro, la integración o la unión a movimientos científicos que han permitido que más mujeres, de manera colectiva y en una comunidad científica, luchen por los derechos. Otra es las mentorías, es decir, de mujeres apoyando a otras mujeres, en donde hay una mujer arriba, como decía Kamala Harris, hay 2 brazos, uno que levanta y otro abajo. El que levanta, logrando las metas estas del techo de cristal, y el que está abajo para alar a otras mujeres y poder lograr en este contexto nuestro posicionamiento. Y otro es, obviamente, la selección sin sesgo, es decir, el uso de tecnologías como es la inteligencia artificial, en donde se evalúe curricularmente y por meritocracia y no por cómo se ve o qué sexo es la persona que va a acceder a un puesto laboral. Otro dato importante es en las redes de trabajo o las redes en donde nos desenvolvamos profesionalmente, potenciar nuestros contactos, es decir, potenciar y hacernos visibles entre las mujeres y crear más referentes. Cuantas más mujeres referentes tengamos, nuestras nueva generación o nuestras mentoreadas, nuestras pupilas, encontrarán un role model que puedan seguir y mejorar la visibilización de las mujeres en las siguientes generaciones. Y eso ha sido una lucha constante, por eso que presentaba al inicio las mujeres en medicina que han habido hasta el momento, y todas con un trabajo impresionante. En nuestro país, un role model ha sido la doctora Rosa María de Britton, que recientemente falleció, que era doctora en medicina, sobre todo en cirugía oncológica. Fue, aparte de dramaturga y narradora, y una mujer súper beligerante en los derechos por la equidad y la educación sexual. Pero a lo largo de la carrera científica también existe el proceso de inequidades que observábamos, y esas inequidades producen lo que se llama el liqueo, la pérdida a lo largo de las carreras de mujeres que han podido entonces llegar a estos contextos, como cuáles los estereotipos sobre la capacidad científica de las mujeres, y las mismas instituciones científicas que están sobre todo dirigidas por hombres que no están sensibilizados en los términos de equidad. El otro, en las desigualdades en las responsabilidades fuera del área laboral, es decir, en el trabajo doméstico, la pausa o la renuncia a la maternidad, o los estereotipos sobre la capacidad o liderazgo de las mujeres en lo que se conoce como el síndrome del impostor. Pero también nuestra sociedad
rodeada esa serie de elementos que se van dando a lo largo de las carreras y cosas que vamos a hacer acotación en este conversatorio y en lo que a lo largo de las preguntas con el panel vamos a observar que han pasado por sus vidas. Los conocidos anglicismos como mansplaining, en donde el hombre incrédulo cuestiona el conocimiento o intenta iluminar con su discurso de sabiduría a su par o su colega mujer. El gaslighting, que es un concepto en donde se hace creer a una mujer de forma muy sutil que está loca. O el malinterrupting, que en reuniones y demás hay una interrupción innecesaria del discurso por parte de un hombre a una mujer. O el broadcasting, que es que sobre todo en ese momento en que tienes una idea, la aplicas y el que se lleva los créditos de esa iniciativa no es la persona que lo promulgó, es decir, una mujer, sino un hombre. O se lo dan indistintamente. Pero todas estas cosas son las formas sutiles que son invisibles, son la base de ese iceberg de violencia contra la mujer que al final su forma más grave y visible es obviamente el asesinato, la agresión física, las violaciones, el abuso, los insultos, las amenazas, y en sus formas menos visibles la desvalorización, la culpabilización, el humor sexista, el control, la publicidad sexista y la invisibilización de un lenguaje sexista que hace que la mujer cada vez más y más entonces vaya perdiéndose en esa trayectoria hacia los puestos de liderazgo. Esto nos lleva al otro punto, que para lograr nosotros que las mujeres en la carrera de la ciencia tengan más puestos de liderazgo, tenemos que mejorar estos números y estas estadísticas que son constantemente fuente de estudio para la UNESCO. Las mujeres que estudian un bachiller en ciencia representan un 49%. En un grado de estudios en ciencia representan un 32%, con un máster o un doctorado va bajando hasta un 25%. Las mujeres que se dedican a investigación en ciencias un 30%, pero con altos cargos académicos apenas un 11%. Y los premios Nobel, como les comentaba hace un momento, apenas un 3% de todo más de un centenario de premiaciones Nobel. Pero si nosotros no tomamos en cuenta en esto, vamos entonces a caer en esa Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en donde los términos de equidad en su objetivo número 5 hacen que todo lo demás no tenga el mismo valor y reconocimiento cuando no hablamos de reducir esas desigualdades, de reducir esa brecha de género que va a reducir la brecha de la pobreza, de mejorar la educación en todos los niveles y hacia todas las personas de toda la sociedad, de mejorar en términos de un trabajo remunerado con equidad en salarial y en términos de paz y de justicia en instituciones o institucionalidad sólida. Todo esto hace de que cada vez más y más estos conceptos sean importantes y tomados en cuenta en cualquier asociación. Y es muy relevante el hecho de tener un panel de mujeres, porque en los últimos años hemos visto que cada vez más y más se está luchando porque en los paneles científicos encontremos una equidad y representación de mujeres que están haciendo su trabajo, en visibilizar su trabajo a otras mujeres y de tener y de enfrentar o de dar evidencia de la capacidad que tenemos para estar representadas. Bueno, agradezco en este momento si tienen alguna pregunta. Excelente presentación, doctora Ivonne, como siempre es un agrado tenerla y creo que esto nos va a ayudar a enmarcar mucho sobre nuestra mesa redonda que vamos a tener a continuación. Yo creo que tocó muchos puntos importantes, son puntos que todos nosotras tenemos preguntas y andamos buscando las respuestas para ver cómo podemos. Entonces, ahorita salimos de esta sesión virtualmente y nos iremos hacia la mesa redonda. Muchas gracias, Ivonne. Gracias.